Feliz martes 16 de diciembre, yo soy Lisette Ceja, comenzamos su noticiero 24 horas, estas son las noticias. Tensión en el sur de Minneapolis, residentes se enfrentan a agentes de ICE durante operativo. ¿Qué detonó el enfrentamiento? Le contamos. Además, autoridades intensifican la cacería del atacante que mató a 2 estudiantes en la Universidad Brown mientras se mantiene la alerta en Providence. Y Estados Unidos confirma ataque mortal a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Pacífico. Congreso exige explicaciones. También conflicto en el Congreso de Ciudad de México. Diputadas de Morena y oposición se enfrentan durante votación. Bienvenidos, iniciamos con esto porque momentos de tensión se vivieron en el sur de Minneapolis. Residentes se enfrentaron a agentes de ICE durante un operativo. Testigos denunciaron el arresto de una mujer embarazada, lo que desató gritos y empujones. La situación escaló con la llegada de más personas y autoridades locales, mientras el condado confirmó que los agentes federales pidieron apoyo al verse rodeados por la multitud. La policía de Providence, Rhode Island, intensifica la búsqueda del atacante que mató a 2 estudiantes e hirió a 7 más en la Universidad Brown. Agentes recorren casa por casa buscando videos de cámaras de seguridad mientras la ciudad permanece en alerta. Las autoridades difundieron nuevos videos en el que se ve a una persona de interés vestida completamente de negro caminando por las calles minutos después del tiroteo. Agentes informaron que el sospechoso debe ser considerado armado y peligroso. Además, admitieron que su captura podría tomar algún tiempo. Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra 3 embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Océano Pacífico Oriental, dejando al menos 8 personas muertas en medio de una escalada de tensión. Esta ofensiva forma parte de una campaña naval que ha provocado decenas de víctimas y un creciente escrutinio en el Capitolio. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, están programados para brindar informes esta semana ante el Congreso, donde legisladores exigirán respuestas sobre la legalidad y alcance de estas operaciones en medio de fuertes cuestionamientos bipartidistas. El gobierno del presidente Trump está aplicando una política más dura en América Latina, a la que llama el corolario Trump. Esto está basado en la doctrina Monroe, proclamada en 1823, que establecía que las potencias europeas no debían intervenir en el hemisferio occidental, considerado pues en este caso América como una zona de influencia solo de Estados Unidos. De hecho, la Casa Blanca dejó claro este cambio pues la semana pasada al publicar su nueva estrategia de seguridad nacional y directamente mencionando la doctrina Monroe en el documento. La nueva política de Washington incluye operativos militares y presión económica. ¿Pero qué puede significar esta estrategia para Latinoamérica? Escuchemos a un investigador de política internacional. Con el objetivo, entre otras, de aislar política y diplomáticamente a Cuba en la región latinoamericana y caribeña. En esa circunstancia, sí lo que se aprecia es una nueva mirada de Estados Unidos hacia el uso de la doctrina Monroe. Lo que está haciendo Estados Unidos en la práctica es socavando los principios, las bases del derecho internacional público. En esto estemos claros, no son solamente los destinos de Venezuela los que están en juego. Lo que está en juego es que la narrativa de Estados Unidos entonces se convierta, más allá del caso venezolano, en una amenaza para la paz regional, pero también para la paz internacional. So we have to get them on the same page.
Continuamos con la conmoción que se vive en Los Ángeles, California, por la muerte del actor y director de cine Rob Reiner y su esposa. Las autoridades arrestaron al hijo de la pareja en relación al caso y permanece detenido sin derecho a fianza. Fernando Mejía tiene el informe completo. La policía de Los Ángeles en un comunicado en redes sociales anunció el arresto de Dick Reiner, de 32 años, como sospechoso de la muerte de su padre, el conocido cineasta Rob Reiner, y su madre, Michelle Reiner, de 78 y 68 años respectivamente. Parte de la investigación, los investigadores siempre hablan con las personas que creen que están involucrados. Es posible que él dijo algo. No tardó mucho para que las autoridades lo calificaran de homicidio. En el comunicado se afirma que las autoridades encontraron los cuerpos sin vida alrededor de las 3:40 de la tarde. Al parecer, ambos cuerpos mostraban heridas de arma punzocortante. Nick tenía problemas de salud mental, vivía en la calle, estaba homeless por un tiempo. Reiner, con una exitosa carrera de Hollywood, con más de 50 años, dirigió películas taquilleras como When Harry Met Sally y fue nominado a un Oscar por la película A Few Good Men con Jack Nicholson y Tom Cruise. Hoy en el Boulevard Hollywood, con la estrella que lleva su nombre, algunos fanáticos colocaron flores y veladoras en su memoria. Los motivos del homicidio o las pruebas del porqué del arresto del hijo no fueron dadas a conocer. Porque para arrestarlo, los oficiales necesitan causa probable para arrestarlo, pero el fiscal va a necesitar más que eso para ponerle cargos. Reiner era un crítico abierto de las políticas de Donald Trump. El presidente ahora está enfrentando una ola de críticas, incluso de algunos conservadores, por su reacción ante su muerte, escribiendo en una publicación que se debía a la ira que provocó Reiner, en otros a causa de su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad que incapacita la mente, conocida como el síndrome de trastorno de Trump. El sospechoso podría utilizar en su defensa su pasado con las drogas para minimizar una posible condena en su contra en caso de ser encontrado culpable, y aunque por el momento la pena de muerte está suspendida en California, los fiscales sí podrían buscar una cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Por su parte, el presidente Donald Trump respondió a la noticia de la muerte de Rob Reiner con una publicación haciendo referencia a la carrera del director y a las críticas en su contra. Entre otras cosas, el mandatario escribió, y cito, Rob Reiner, un director de cine y comediante talentoso, aunque atormentado y con problemas, ha fallecido junto con su esposa, Michelle, supuestamente debido a la ira que provocaba en otros por su enorme, inquebrantable e incurable afección con una enfermedad mental conocida como síndrome desquiciado con Trump. En rueda de prensa, el presidente Trump reiteró sus palabras en contra del fallecido director. Became like a deranged person, Trump derangement syndrome. So I was not a fan of Rob Reiner at all in any way, shape or form. I thought he was very bad for our country. Los comentarios del presidente han provocado el rechazo de varios legisladores republicanos, entre ellos Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie, Mike Lawler, Don Bacon y Stephanie Bice, quienes señalaron que se trata de una tragedia familiar, no política, y pidieron respeto, compasión y oración por la familia. Incluso la ex abogada de Trump, Jenna Ellis, condenó sus comentarios como inapropiados. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar, mercado laboral de Estados Unidos muestra debilidad. Desempleo sube al 4.6%. Le tenemos más detalles. Además, Trump demanda a la BBC por $10,000 millones por supuesta difamación antes de las elecciones del 2024. Gracias por continuar con nosotros. Mire, le cuento que la Oficina de Estadísticas Laborales reveló un deterioro en el mercado laboral de Estados Unidos durante el otoño. Según el informe, en octubre se perdieron más de 100,000 empleos y en noviembre la creación de puestos fue limitada. El desempleo subió al 4.6%, su nivel más alto en 4 años. Además, retrasos por el cierre federal y revisiones a la baja de meses anteriores confirman que la economía mostró más debilidad de lo que se pensaba.
Y mire, 10,000 millones de dólares es la cantidad que el presidente Trump exige en una demanda por difamación presentada este lunes contra la BBC en una corte federal de Florida. La querella acusa a la cadena británica de difundir un documental con una descripción falsa del mandatario, transmitido además días antes de las elecciones del 2024. De acuerdo con la demanda, el programa fue editado para hacer parecer que Trump incitó directamente el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Una indignante pelea ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México, donde diputados de Morena y la oposición se enfrentaron con empujones. El conflicto comenzó cuando legisladores del PAN tomaron la tribuna para frenar la votación para convertir el Instituto de Transparencia como parte del gobierno local. Legisladores del PAN denunciaron que Morena buscaba más control del organismo, que hasta ahora era independiente. Pero en vez de llegar a un acuerdo, diputadas comenzaron a pelear con jalones de cabello. Mire esto. En el grupo estaba la diputada Claudia Pérez, quien supuestamente resultó con lesión. Le estaba jalando a Dani el cabello y le estaba haciendo así. A pesar de que el PAN y el PRI abandonaron el recinto, Morena aprobó la medida con su mayoría. Continuamos en México porque 10 personas murieron luego de que un jet privado se desplomara al aproximarse al Aeropuerto Internacional de Toluca. Víctor Blázquez nos presenta las últimas palabras de los pilotos segundos antes de que la aeronave se derrumbara. Sin sobrevivientes. Es el informe oficial que las autoridades del Estado de México anunciaron al dar a conocer que 10 personas perdieron la vida luego de que un jet Cessna Citation 3 se precipitara abruptamente a tierra, tras volar unos 40 minutos procedentes del puerto de Acapulco Guerrero y con destino al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca. Hasta la información inicial por personal de la empresa aeronáutica que están aquí, sí eran el piloto, copiloto y 8 pasajeros que venían de Acapulco. La información inicial que tenemos, obviamente habrá que hacer los peritajes. A simple vista únicamente se ven 6 cuerpos, pero obviamente no se puede manipular. Este video en cámara lenta captó a la aeronave ladearse antes de impactar en tierra, a poco más de 1 milla de la terminal aérea que tenía como destino. Después, una nube de humo, polvo y llamas cubrieron la zona del impacto. Hasta el lugar llegaron los servicios de emergencia para sofocar el incendio que surgió tras el accidente. Esta es la última conversación que tuvo el piloto con personal en tierra. Con mucho temple, advertía, nos desplomamos. Ida al aire el Papa Romeo Oscar. Recibido Papa Romeo Oscar, ¿me confirma intenciones? Estamos desplomando Papa Romeo Oscar. En una aplicación de radar quedó guardada la ruta y la ubicación exacta del impacto. Marcaba una cancha de fútbol y una bodega que, según los reportes, ahí se almacenaban artículos altamente inflamables, por lo que se tuvo que realizar un operativo de evacuación para no poner en riesgo a más gente. Se tuvo que evacuar 2 cuadras a la redonda porque la bodega donde cayó había tanques de combustible y de gas. El jet que se estrelló esta tarde es similar al que aparece en esta foto. Un jet que por sus capacidades y comodidad es muy solicitado. Esta aeronave, según los registros, tenía 41 años de antigüedad. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas del desplome que cobró la vida de una decena de personas. Ahora las autoridades van a investigar qué es lo que ocurrió en el aire. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV.
Cambiamos de nota. La disputa por un territorio volvió a encender la violencia en el occidente de Guatemala. Un enfrentamiento entre comunidades indígenas dejó al menos 13 muertos, varios heridos y un cruce de disparos entre pobladores y militares. Nuestro corresponsal en Guatemala, José Flores, tiene el reporte. De esta manera respondieron los soldados del Ejército de Guatemala luego de ser atacados por pobladores de los municipios de Nahualá y Santa Catarina, Iztahuacán, que se enfrentaron a balazos durante más de 6 horas por un problema que mantienen de tierras y que dejó un saldo de 13 personas fallecidas. Dicho enfrentamiento no solo se limitó a los grupos rivales, sino que también al destacamento militar, el cual recibió un ataque directo con armas de fuego de alto poder por parte de grupos armados ilegales, el cual fue repelido desde sus instalaciones. La balacera se produjo en un lugar montañoso de la región, luego de que los pobladores de Santa Catarina y Iztahuacán emboscaron a varias personas de Nahualá que se encontraban trabajando en sus cosechas, generando la muerte de varios pobladores, incluyendo a 2 menores de edad. Estos grupos ilegales armados realizaron un ataque directo contra el destacamento militar entre las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche del día de ayer con armas de fuerte calibre. Sin embargo, los pobladores aseguran que fue el ejército el que atacó a las personas y pidieron su salida del lugar. La petición del pueblo de Nahualá, que los soldados que están ubicados en Santa Catarina y Iztahuacán, hoy mismo queremos que se vayan. ¿Así es, pueblo, o no? Sí. El gobierno de Bernardo Arévalo declaró estado de prevención en ambos municipios para evitar de que los pobladores se sigan enfrentando. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y así nos vamos a otra breve pausa, pero a regresar. En Texas, un hombre pierde la vida y una madre queda herida al enfrentarse a perros pitbulls en un esfuerzo por salvar a sus hijos. Además, Estados Unidos está en alerta por nueva variante de la gripe que podría propagarse durante esta temporada festiva. Le contamos más al volver. En Texas, una madre se recupera en el hospital después de enfrentar a 3 perros agresivos que la atacaron mientras protegía a sus hijos. Según autoridades, el incidente ocurrió en la ciudad de Katy apenas minutos después de que los mismos caninos atacaran mortalmente a un hombre en un sendero cercano. La oficina del alguacil del condado Harris informó que los perros descritos como pitbulls provenían de una vivienda ubicada en otro vecindario, aproximadamente a 1 milla de distancia del lugar del ataque. Las autoridades confirmaron que los dueños están cooperando con la investigación. Mire, las autoridades de salud de Estados Unidos están en alerta ante la aparición de una nueva variante del virus de la gripe, pues que podría propagarse con mayor facilidad durante la temporada festiva. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi nos explica cuáles son los síntomas y los riesgos asociados a esta variante. La nueva variante de influenza conocida como H3N2 ha hecho sonar todas las alarmas en Estados Unidos. Podría provocar el peor brote de gripe en décadas y la preocupación aumenta justo cuando comienzan las vacaciones de final de año con viajes y reuniones familiares. Pues aquí también vamos a tener probablemente una propagación especial durante esta época de diciembre, así que es muy importante la prevención. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, tos persistente, dolor muscular, fatiga extrema y congestión, pero los médicos insisten en que hay señales de alarma que no deben ignorarse. Siente que se está ahogando o que la tos definitivamente es difícil de parar. Ante este panorama, la vacunación contra la influenza vuelve a ser una de las principales herramientas de protección. Muchos residentes en el sur de la Florida aseguran que vacunarse cada año es clave para reducir riesgos. Claro que me preocupa, pero yo me vacuno todos los años. Pase lo que pase, yo me vacuno todos los años. Soy pro vacuna. Otros, sin embargo, lamentan que la vacuna se haya convertido en una cuestión política por encima de la ciencia. Más me preocupa también
toda la mala información que nos están dando de que una gente dice que las vacunas no sirven, que esto que lo otro, pero mentira, yo creo en la vacunación y creo que ha hecho mucho bien. Además de la vacunación, los especialistas recuerdan que se deben adoptar medidas ya conocidas por la mayoría, con el distanciamiento y el uso de la mascarilla en espacios cerrados. Me cuido, trato por todos los medios de donde haya mucha gente, pues no estar presente si no es necesario, y de ser necesario, pues me pongo la mascarilla. Las autoridades piden extremar las precauciones ante este virus y acudir al médico si se agravan los síntomas. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y bueno, vamos a continuar con más información, y es que precisamente en el Vaticano los festejos navideños comenzaron con la inauguración del nacimiento en la Plaza San Pedro. Pues mire, el enorme árbol presenta distintas y espectaculares iluminaciones y lo inauguró la presidenta de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, Rafaela Petrini. Miles podrán disfrutar de la exhibición hasta el final de la Navidad, que coincide con la festividad del bautismo del Señor el 11 de enero. Y con estas imágenes tan iluminadoras me despido. Que pase feliz tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuevamente soy Lizeth Ceja. Hasta mañana.